A partir de este momento, por Oriental 770 AM, Prudencia, Uruguay. Un espacio para informarse en profundidad y actuar con responsabilidad ante la vida. Prudencia, Uruguay. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva entrega de Prudencia Uruguay en este sábado 13 de marzo, sábado que amaneció con una temperatura muy agradable. Al momento tenemos 20 grados, 6 décimas en Montevideo. Hoy tenemos un programa con mucha información para compartir, bueno, como han sido los programas a lo largo de este ciclo, pero sin dar más vueltas, vamos a ir como que a la primera parte de lo que vamos a presentar en este programa, porque esta semana hubo novedades con respecto al proyecto de ley que promueve el diputado del Partido Colorado, Ope Pasquet, sobre la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. De hecho, el pasado miércoles, Pasquet compareció ante la Cámara de Representantes y recibió apoyo por parte de algunos diputados de diferentes sectores, como por ejemplo la diputada por el Frente Amplio Cristina Lustenberg y Lucía Echeverri, y la diputada Nivia Reich del Partido Colorado. En esa misma comisión, Gastón Grossi, legislador nacionalista y suplente del diputado Rodrigo Goñi, se pronunció en contra y hizo referencia al Código de Ética Médica que está actualmente vigente. Al otro día, y me refiero al jueves 11, el Colegio Médico del Uruguay emitió un comunicado también al respecto, y para eso es que desde Prudencia Uruguay nos contactamos con el presidente del Colegio Médico, y me refiero al doctor Glauco Rodríguez. Si les parece, en esta primera parte del programa vamos a compartir una introducción a la nota que le hicimos en la jornada de ayer al presidente del Colegio Médico, que nos decía esto al respecto de este tema. Correcto, como bien usted lo mencionaba, el Consejo Nacional del Colegio Médico del Uruguay, en su sesión del día jueves 11 de marzo, por unanimidad de sus miembros, decidió sacar un comunicado a la opinión pública para aclarar varios conceptos, ¿no? En primer lugar, nos llamó poderosamente la atención que casi de manera sin informar y sin consultar absolutamente a ninguno de los implicados, se haya comenzado a acelerar esto que ya sabíamos que estaba sobre la mesa, pero que claramente, y dada la realidad que el país y el mundo está viviendo por esta pandemia, había quedado un poco en stand-by. Bueno, ahora vimos que se comenzó a discutir en la Comisión de Salud de Diputados. Vimos algunas repercusiones también en redes, en Twitter, sobre todo que nos llamó poderosamente la atención del legislador Ope Pasquet, y claramente está que, sobre todo dirigido no solo al cuerpo médico en general, sino a toda la población, porque es importante aclarar que el Colegio Médico del Uruguay es una persona pública no estatal creada por ley, o sea, creada por el propio Parlamento, por la ley 18.591, que busca velar no solo por la disiología y la deontología médica, derechos y deberes del médico y la ética, sino también su contrapartida con los pacientes, o sea que vela también por la calidad asistencial y los derechos de los pacientes. Tanto es así que una de las herramientas que el propio legislador le otorgó al colegio es actuar como centros de mediación ante conflictos generados en cualquier ámbito de la salud, entre muchas otras cosas. Entonces, dado que existe esta institución exactamente para velar, entre otros, por estos elementos, como la ética médica, y que fue creada por ley y tiene carácter de ley en nuestro país, sin olvidarnos que el propio Código de Ética de nuestro país tiene una particularidad muy importante, y es que sobre todo y fundamentalmente es el Código de Ética, pero también nuestro país tiene carácter de ley, tiene peso de ley, es la ley 19.286, y en su artículo 46 claramente determina que la eutanasia en cualquiera de sus formas es contraria a la ética médica. A su vez también es importante que la población sepa que este Código de Ética Médica de esta ley no solo fue votada por el Parlamento, me atrevería a decir, si no fue la única, hay muy pocas leyes que hayan sido votadas por el Parlamento absolutamente sin ningún cambio, ninguna modificación. Y a su vez, esta ley fue votada por todos los médicos del país en un plebiscito. O sea que son todos detalles no menores que hacen a la importancia de la institucionalidad para toda la población uruguaya, y a la importancia claramente está que esta institución creada por ley
mínimo tenga que ser escuchada porque es la que representa al 100% de los médicos del país. Y esta ley claramente está, que es una ley para toda la ciudadanía, pero muy similar, y eso va a pasar si no se da el debate correspondiente, por ejemplo, con lo que pasó con la ley del aborto, va a generar objeción de conciencia de un número muy importante, por no decir de la mayoría de los médicos, ¿no? Por eso consideramos fundamental que el Colegio Médico del Uruguay sea escuchado, y claramente está que luego los parlamentarios, por supuesto que decidirán, pero también es muy importante aclarar que los parlamentarios son representantes de la voluntad del pueblo, no son reyes monárquicos que deciden sobre todo por el tipo de afirmaciones que hizo el diputado Pérez Pasquel en las redes, ¿no? También le consultamos al presidente del Colegio Médico, bueno, en caso de que este proyecto siga avanzando a nivel parlamentario, ¿cómo impactaría esto en la profesión médica? Bueno, claramente está que si siguiera evolucionando estos por la vía de los parlamentarios, sin escuchar los implicados directos, y no estamos hablando solo del Colegio Médico de Uruguay, sino representantes de los usuarios, etcétera, me parece que le haría un gran daño sobre todo a la democracia del país y a la sociedad toda, ¿no? Porque me parece que se está atacando el final de la historia y viendo una parte o un microclima y haciéndolo general para todo el pueblo. ¿Y qué quiero decir con esto? Claramente está que nadie en ningún momento y bajo ninguna circunstancia busca querer morir. Ese deseo solamente se puede generar en la medicina ante un sufrimiento muy extremo, que claramente está que si cualquiera de nosotros estuviera en esa situación, no quisiéramos vivir. Pero para evitar eso, existen los cuidados paliativos. Y esto no es cuidados paliativos versus eutanasia, una cosa o la otra, sino que es parte de un proceso. Y sentimos que se quiere generar una ley de eutanasia que va contra la vida de las personas, porque es una manera de matar. La vida es el bien supremo, no solo cuidado por los médicos y los equipos asistenciales en salud, sino por la justicia de los países. Entonces se genera un cambio de paradigma muy importante cuando ni siquiera estamos cerca de lograr una penetrancia y un desarrollo mínimo que asegure que cualquier ciudadano de este país, en cualquier parte del territorio, pueda acceder de manera íntegra a los cuidados paliativos. Entonces claramente está que me parece que se está cortando o evitando una parte muy importante del proceso que hay que hacer, porque si existieran el desarrollo que los propios especialistas en cuidados paliativos están solicitando y pidiendo de esta herramienta, que tenga una accesibilidad absoluta para todos los ciudadanos y sobre todo para los que necesitan de los mismos, estamos convencidos que la necesidad de que alguien solicitara una eutanasia casi sería insignificante o no existiría, ¿no? Entonces poner esto por delante es como poner un poco la carreta delante de los bueyes. De ahí que nos parece que está absolutamente muy mal enfocado. Muy bien, escuchábamos entonces la palabra del presidente del Colegio Médico, Glauco Rodríguez, a quien le agradecemos los minutos que dedicó para nuestro programa, para Prudencia Uruguay. Y bueno, ahora sí nos vamos a meter de lleno con nuestra entrevistada central del día de hoy. Estoy acompañada por la doctora Delia Sánchez. Delia Sánchez es médica, es ex coordinadora de la Unidad Académica de Bioética de la Universidad de la República de la UDELAR, es coordinadora del Comité de Ética de la Facultad de Medicina, integrante del Comité del INDT, Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de Células, Tejidos y Órganos, y de la Comisión de Ética de la Investigación. También fue durante 8 años miembro del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO e integrante de la Red Latinoamericana de Bioética. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, bueno, primero que nada... Perdón que me mantengo puesto. No, estamos en tiempos en que eso es totalmente válido. Primero que nada, y para aquellos que quizás nunca escucharon hablar de la palabra bioética, ¿podría explicarnos quizás brevemente a qué se dedica esta rama de la medicina? Sí, puede ser considerada una rama de la medicina, o de la filosofía. La bioética es el análisis de los valores y los principios que guían nuestra acción, y la parte de bio es en las ciencias de la vida, ¿verdad? Básicamente, para ir de atrás para adelante, lo que uno ve de las personas es cómo actúan, ¿verdad? Lo que uno decide hacer y lo que vemos que los demás hacen. Suponiendo coherencia, que no es un supuesto menor, pero bueno, suponiendo coherencia, las personas actuamos por nuestros valores y principios.
la reflexión de cuál es el sustento de esos valores y principios que hacen que los defendamos y actuemos de cierta manera, esa es la ética. Aplicando eso a ciencias de la vida, la bioética. Muy bien. A lo largo de este ciclo de programas que llevamos adelante, hemos tratado de esclarecer una mezcla grande entre mitos, desinformación, falsedades que hay con respecto a lo que es la eutanasia, el suicidio médicamente asistido, los cuidados paliativos. Parece como que por momentos todo como que se entrevera. Y en los últimos días, como escuchábamos en la introducción de este programa, el tema tomó un poco de relevancia a nivel parlamentario y parecería ser que cada vez nos quedamos como con menos tiempo para debatir y reflexionar sobre este tema. Entonces, lo que me lleva a pensar es que muchas veces escuchamos hablar de el derecho del paciente a decidir, bueno, ¿cuándo tiene derecho a terminar su vida? O sea, yo tengo derecho a decidir cuándo quiero poner fin a mi vida, a mi sufrimiento. También escuchamos hablar del tema de que detrás de esta ley hay un acto de compasión por parte de las personas que, bueno, ya se terminó acá, esto ya está, la familia. O también se escucha en todo momento eso de darle al paciente una muerte digna. Pero lo cierto es que detrás de todo este proyecto sigue habiendo un brazo ejecutor, alguien que tiene que llevar adelante esta decisión. Entonces, lo que lleva a mi pregunta es, ¿cómo impacta esta ley de eutanasia en la profesión médica? Sí. Bueno, yo creo que la entrevista que acabas de pasar del doctor Glauco Rodríguez es muy clara. Yo adhiero 100% a lo que dijo. Yo creo que impacta porque cambia en aquellos que ejecutaran eutanasia o ayudaran en un suicidio, cambia el objetivo por el que estudias medicina y en el que practicas medicina, que nunca es matar al paciente, es promover la salud, prevenir la enfermedad, curar cuando se puede, rehabilitar y acompañar. Pero nunca es matar. Es bastante sorprendente que se nos quiera adjudicar a los médicos esto, porque creo que cualquier otro colectivo al que le dijeran, bueno, de ahora en adelante su función va a ser, yo sé, pegarle un balazo a las personas que quieran morir, dirían, pero esto es un disparate. Pero a los médicos parece como que sí, que se nos puede hacer. Generaría, bueno, una distorsión por completo de lo que es el sentido de nuestra profesión, un apartamiento de las normas deontológicas que vienen de la antigüedad. Ya en el Código Hipocrático, ¿verdad?, en el juramento hipocrático, venía el no mataré a los pacientes, no aplicaré eutanasia. O sea, en tiempos en que estamos pensando que en las batallas a espada de hierro la gente quedaba realmente tirada por ahí, sufriendo y todo, y aún en ese contexto aparece el juramento hipocrático diciendo, bueno, no es nuestra función matar a los pacientes. La Asociación Médica Mundial en el 2019 fue consultada nuevamente a pedido de las asociaciones médicas de los países donde es legal la eutanasia y ratificó que es contraria a la ética de los médicos. Y yendo para atrás en los apoyos de tu pregunta, hay muchos mitos, ¿no? Porque uno ve las encuestas y mucha gente dice, sí, yo estoy a favor. Pero, por ejemplo, hay personas que desconocen cuál es el alcance realmente de las voluntades anticipadas. Y tienen mucho miedo, por ejemplo, a recibir tratamientos que no desearían recibir al final de su vida, tratamientos fútiles, tratamientos que prolongan la muerte. Eso no es estar en contra de la eutanasia, eso es estar en contra del encarnizamiento terapéutico, y todos estamos en contra del encarnizamiento terapéutico, y todas las personas tenemos derecho en Uruguay, derecho legalmente reconocido, y como derecho humano, derecho en cualquier lugar del mundo, este honor legalmente reconocido, a decir que no quiero que me hagan algo, ¿verdad? No quiero que me mantengan con soporte ventilatorio si no tengo función respiratoria. ¿No? Eso es distinto a decir, tengo derecho a exigir que me hagan algo, ¿verdad? Los derechos del paciente
por supuesto, tengo derecho a recibir la atención que necesito, no hay duda ninguna de esa. Tengo derecho a recibirla en condiciones apropiadas. Tengo derecho a negarme a recibir tratamientos, aunque estén indicados médicamente, porque por motivos filosóficos o lo que sea, no quiero recibirlos. Pero no puedo pedirle a otra persona, en este caso los profesionales de la salud, médicos o enfermeros en su caso, que hagan algo que está ajeno a su profesión. No le puedo pedir que me maten. Es una cosa diferente. Y el tema del derecho a morir es una discusión muy vieja, es sobre la discusión sobre el derecho al suicidio, verdaderamente. Que claro que no se castiga porque si es exitoso no hay a quien castigar. Pero reconocer por parte del Estado que podría estar bien que un grupo profesional mate a algunas personas es reconocer que el derecho a la vida de esas personas se puede suspender a su pedido. Y eso tira abajo todo el fundamento de derechos humanos por el que tanto peleamos, ¿verdad? Por ejemplo, en Facultad de Medicina, donde yo cesé en diciembre, la bioética que enseñamos es justamente una bioética basada en derechos humanos, porque son los valores consensuados por todos los pueblos. El fundamento es la dignidad humana, que no la dan los estados, la reconocen. Por lo tanto, ni te la dan ni te la pueden quitar. Pueden violarlo, por eso hay pena de muerte en algunos lugares y todo. ¿Quiere eso decir que no existe el derecho a la vida en esos lugares? No, quiere decir que lo están violando. Son dos cosas diferentes. Entonces, una de las cosas que se predica de todos los derechos humanos es que son irrenunciables. No me los puede quitar el tercero, pero yo tampoco puedo renunciar a ellos. ¿Por qué es eso? Para evitar, por ejemplo, que una persona diga, bueno, para ejercer mi derecho a la alimentación, renuncio a mi derecho a la libertad y me entrego como esclavo, ¿verdad? Son derechos que son inherentes a la persona humana, a la condición humana. Nadie me los puede quitar, nadie puede renunciar a ellos. Por lo tanto, en esa línea de pensamiento, el derecho a vivir es un derecho irrenunciable, ¿no? Entonces es toda una discusión esa cuando se plantea no es una obligación estar vivo. Es muy discutible porque es un derecho al que no puedo renunciar. Y el otro punto es por qué el Estado consideraría que en algunos sí y en otros no. Lo que está diciendo el Estado, en caso de permitirse el suicidio asistido o la eutanasia en algunos grupos de personas, es que su derecho a la vida, por esa condición, es menor que el de otros. Por lo tanto, el fundamento, que es la dignidad del ser humano de la que irradian todos los demás, tendría gradaciones en esa visión. En algunas personas, por su patología, por su dependencia de terceros, por su edad, como está pasando, por ejemplo, en Holanda, y eso que se propone que a partir de los 70 años, si uno quiere, pueda acceder al suicidio asistido porque ya está a la vida. No es la misma dignidad, por lo tanto, no tiene el mismo sustento de obligación del Estado de defender el derecho a la vida. Para mí eso es gravísimo. Pensar que hay categorías de seres humanos con diferente dignidad. Y lo de la muerte digna, incluso hay una definición de muerte digna en la ley de derechos y obligaciones de los pacientes, pero lo que es digna es la persona. Lo que se llama muerte digna es una muerte adecuada, una muerte tal como lo permite hoy las tecnologías del siglo XXI y como uno quisiera que murieran las personas, ¿verdad? Sin dolor, en paz, acompañados, cosa que la pandemia de COVID le ha quitado a muchísimas personas, porque podrán morir sin dolor, pero están muriendo solos, ¿no? Entonces, es una muerte tal como la desearíamos, pero una muerte como no la deseamos. ¿Es indigna? Porque lo contrario de digno es indigno. No es indigna, puede ser inaceptable, puede ser inapropiada, pero
no es adecuado decir que es indigna. Bien. Doctora, sí. Antes de ir a la pausa, me gustaría retener, Sí. porque uno de los datos muy interesantes que usted mencionó recién es el tema de que justamente el proyecto de ley menciona excepciones, Sí. en donde parece que sí, si uno cae como dentro de esos casilleros, bueno, entonces sí, ahí estaría permitido. Sí. Pero ¿cómo después de que esto está autorizado, o esto ya está permitido, o esa puerta se abrió, cómo también el Estado le niega a otras personas que pueden empezar a pedirlos porque también consideran que su dolor es insoportable? ¿Cómo después, dónde está la vara donde uno puede empezar a medir eso? Pero si le parece, Vamos, en el próximo. nos vamos a una pausa. Recordamos, antes de ir a la pausa, nuestras redes sociales y volvemos enseguida con Prudencia Uruguay. Comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter e Instagram como @PrudenciaUy y en Facebook Prudencia Uruguay. También podrás encontrar todos nuestros contenidos en el sitio web www.prudenciauy.org.uy. En instantes continúa Prudencia Uruguay. Continuamos ahora con Prudencia, porque un país que progresa humanamente elimina el sufrimiento y no a los que sufren. Muy bien, continuamos en Prudencia Uruguay. Había quedado planteada la pregunta, doctora, de cómo después, ¿dónde está la vara? Y cómo después el Estado puede negarse a permitir excepciones donde una persona pueda venir y decir, bueno, pero quizás no soy un paciente con ELA, pero mi sufrimiento también es insoportable y yo quiero que se me permita porque, porque a este grupo de gente se le permitió y yo también lo... Sí. ¿Dónde está la vara y cómo hace uno para medir eso después? Sí, con el supuesto muy grande de que el Estado permitiera, ¿no? Que entendiera, por ejemplo, que una enfermedad terminal que causa dolores físicos muy importantes, que no se puedan evitar, lo cual hoy en día en el siglo XXI el dolor físico es el menor de los problemas, porque realmente, bueno, te van a explicar ahora que viene gente de cuidados paliativos, se controla la mayor parte de las veces muy bien, ¿verdad? Pero está el sufrimiento espiritual, está el sufrimiento de aquel, yo que sé, que en un accidente se le murieron toda la familia y él iba conduciendo. Es un sufrimiento horrible, la culpa, la soledad. Y lo que ha pasado en los lugares donde está autorizado es lo que se conoce como la pendiente resbaladiza, ¿no? En todos los países empezó, sí, por los pacientes con una enfermedad terminal, con una definición de que en promedio en tal condición podrían llegar a vivir como máximo tanto tiempo, que en medicina eso es siempre estimativo, ¿no? Porque nuestras certezas son certezas estadísticas sacadas de estudios, o sea, siempre en las puntas hubo gente que vivió mucho menos y que vivió mucho más, o sea, nuestras certezas tienen esa característica. Pero empezaron ahí y después pasaron, entonces ahora tenemos patologías psiquiátricas, depresión, ¿no? Es una enfermedad tratable. Bueno, depresión. Tenemos, en algunos países se ha autorizado en niños, por síntomas vinculados a la vejez, pero los normales del desgaste de nuestro cuerpo, ¿verdad? Lo que te decía en Holanda, que se estaba planteando, bueno, a partir de los 70 años, todo el mundo tendría que tener derecho a que poder tomar una píldora y morir. ¿Qué hay detrás de eso? Para mí lo que hay, volviendo a qué valores hay, es una concepción del ser humano, la concepción del ser humano como valioso en tanto ente económico, ¿no? Y lo oímos en muchas otras cosas hoy en día también. Entonces, ¿qué es en vez de poner el fundamento de la dignidad en la propia existencia, se pone en qué tan productivo económicamente, porque ni siquiera puede ser una persona? Entonces, si ya produjo lo que tenía que producir, o si no puede por su condición médica, o si además impide que un tercero que lo quiere, todo su familiar, pueda producir más económicamente,
esa vida vale menos. Yo realmente creo que eso va en contra de nuestros valores como uruguayos, que va en contra de lo que hemos afirmado sobre derechos humanos. Pero es una idea que va como creciendo, ¿no? El valor del ser humano es un valor solo económico. Y por eso es que se van descartando grupos y grupos. Y claro, si una persona está todo el tiempo tirada en una cama porque está deprimida, y bueno, parecería que no le es muy útil a la sociedad. Y si tiene una enfermedad neurodegenerativa o ha perdido su capacidad intelectual y eso, no es muy útil. Entonces, eso es lo que ha ido pasando en los distintos países. Se desvaloriza a tal punto la vida de algunas personas que el Estado renuncia a su obligación de defender su derecho a la vida. Y no solo renuncia a su obligación de defender su derecho a la vida, sino que facilita su muerte. Porque eso le soluciona, honestamente, un problema a muchos. Doctora, usted participó en el Sí. primer ciclo de encuentros de prudencia, que Sí. fue el jueves 25 de febrero, junto con otros panelistas también muy destacados. Y durante ese ciclo de encuentros usted mencionó un tema que la verdad no es nada menor, que es la forma en cómo está integrado nuestro sistema de salud, y que es además financiado por todos nosotros. Quizás podría compartir con nosotros cuál fue su reflexión con respecto a ese tema, porque de hecho implicaría algo que a mí me impactó mucho cuando lo escuché en este ciclo de encuentros, que es empezar a incluir dentro de la docencia o dentro del sistema integrado de salud algo que va totalmente en contra de para lo que se forman durante muchos años de carrera. Sí, es cierto que yo lo mencioné en el encuentro. Por supuesto, si se permitiera y se considerara un servicio médico como otro, con un sistema nacional integrado, tendríamos que pensar el siguiente paso, que es cómo asegurar la prestación, que es lo que pasa con cualquier servicio médico. Para asegurar la prestación, habría que formar gente en hacerlo, porque los médicos, nadie nos enseñó a matar a las personas. Por lo tanto, en algún momento de la vida, de la enseñanza de la medicina, habría que enseñar a matar, lo cual es un disparate, no puede ser, pero sería necesario. Y luego habría que generar los servicios, ¿verdad? Porque no sería razonable, si fuera un derecho, que algunos pudieran acceder a un derecho y otros no. Por lo tanto, con los mismos recursos que usamos para prevenir, promover, ¿no?, la salud, curar, rehabilitar, tendríamos que asignar una parte para los servicios de terminar con la vida de las personas. Y quizás ponerlos en la cama de al lado. O sea, es algo que va tan en contra de lo que es la práctica médica, que todos esos supuestos uno ve que no tienen asidero. No tiene asidero. Lo que sí tiene asidero es, si estamos pensando que pudiera llegar a haber dinero para matar personas, que hubiera para generar las condiciones de vida apropiadas, ¿verdad? Para que los cuidados paliativos estén accesibles para todo el que lo necesita, para el Sistema Nacional de Cuidados, porque es cierto que con enfermedades prolongadas, degenerativas, hay un agotamiento de todo el entorno familiar, a cualquiera le pasaría. Bueno, ¿cómo se apoya eso? Es cierto que llegar a una edad muy avanzada y solo puede ser dramático. Bueno, ¿cómo ayudamos a vivir esa última etapa de la vida si uno le tocó estar solo, porque yo qué sé, por distintas circunstancias? Esas son las cosas que hay que asegurar. Y no decir, como la gente no tiene acceso a quien lo cuide, a quien lo acompañe, a quien le alivie el dolor, a quien le alivie la soledad, no vamos a ver cómo ofrecemos eso. Vamos a ofrecerle que pueda morirse. No. Sí, al final parece siendo como que esto finalmente termina siendo como un tema también económico, ¿no? Como algo muy mezquino, donde, bueno, estos pacientes a la larga terminan costando un montón. Sí. Entonces,
vamos por esta otra vía, que bueno, es más rápida. hay un caso que muchas veces cuenta Miguel Pastorino, pero que es real, de un señor en Estados Unidos, ¿no? Donde en uno de los estados donde está autorizada la eutanasia, Estados Unidos vieron que el sistema de cobertura de salud es muy inequitativo, depende de en qué trabaje uno, qué tipo de seguro tiene y eso qué le cubre y qué no le cubre. El señor tenía un cáncer y no le cubrían la quimioterapia, por lo tanto era un desastre, pero sí le cubrían el suicidio asistido. Entonces la opción que le daban era, bueno, no lo vamos a tratar, pero si usted quiere, lo ayudamos a suicidarse. Claro, y sin duda para el seguro era infinitamente mejor. Doctora, para ir cerrando, porque en este último bloque, como ya adelantamos, vamos a tener la palabra y el testimonio de una persona que está en el día a día, viviendo el día a día esto con los pacientes. Me refiero a la licenciada en enfermería Ana Núñez, que ahora en el próximo bloque le vamos a dar la bienvenida, pero para ir cerrando, un término que me quedó, ¿se puede hablar entonces de un acto compasivo? Yo siempre digo, en los que lo proponen, con políticos, colegas médicos, incluso, yo estoy convencida que lo hacen por compasión. No, si bien decimos, bueno, sí, al sistema eventualmente le podría salir más barato y tomar la consideración, yo no creo de ninguna manera que nadie de los que hoy lo está promoviendo lo haga por un motivo distinto a la compasión, pero creo que es mal enfocada, que es una compasión que deriva de la frustración de no poder ofrecer las otras cosas y que entonces uno ve que la gente llega a veces a casos de sufrimiento y eso. Pero la pregunta es, ¿qué le doy al otro? Le doy la muerte. Entonces, no le doy algo mejor que lo que tienen, le doy la inexistencia, el nada, la falta de esperanza de recuperación, pero también la de ver a sus seres queridos y todo. Afirmar que nada es mejor que estar vivo es una afirmación que creo que no tiene el sustento necesario, ¿verdad? Realmente, bueno, para los nihilistas quizás sí, pero es eso, es afirmar que no existir es mejor que la existencia. O sea que tu vida vale menos que si no existieras. Eso es muy fuerte. Muy bien, bueno, doctora Delia Sánchez, le agradecemos por esta mañana aquí con nosotros en Prudencia Uruguay. Nosotros nos vamos a la segunda tanda del programa y al regreso recibimos a la licenciada en enfermería Ana Núñez. Un gusto, gracias. En instantes continúa Prudencia Uruguay. Continuamos ahora con Prudencia, porque un país que progresa humanamente elimina el sufrimiento y no a los que sufren. Muy bien, ya ingresando en el tramo final de este programa de hoy, vamos a recibir a la licenciada Ana Núñez. Ella es licenciada en enfermería, es magíster en cuidados paliativos. Bueno, su formación académica comenzó en la Escuela de Enfermeras Católicas, ahí hizo el curso auxiliar de enfermería en el año 95. Uh-huh. Después estudió en la Escuela de Enfermería de Montevideo, donde hizo un curso interdisciplinario de cuidados paliativos en el año 2014. Después también estudió en la Universidad Católica del Uruguay, ahí hizo la licenciatura en enfermería y finalmente la maestría en cuidados paliativos en la Universidad Católica de Montevideo. Como experiencia laboral, trabajó en el Instituto Nacional del Cáncer, también trabajó en la Asociación Española y actualmente me comentaba recién que está en el Ministerio de Educación y Cultura y en el Ministerio de Salud Pública en el área programática de cuidados paliativos y ahí es donde forma parte del equipo de gestión. Bueno, antes que nada, bienvenida Ana a nuestro programa y quizás para mí es muy valioso tener tu presencia en el programa porque sin duda durante este ciclo hemos compartido con profesionales excelentes que han pasado doctoras especialistas en cuidados paliativos, recién acabamos de despedir a una experta en bioética, pero hasta este momento no habíamos tenido la posibilidad de conversar con alguien que estuviera en el día a día con estos pacientes de los que venimos hablando,
por lo que para mí es realmente muy provechoso poder tener y contar con tu experiencia y que nos cuentes cómo es realmente el estar todos los días con estos pacientes, porque me supongo que el vínculo que se debe generar es un vínculo muy potente. Entonces, nos gustaría más que nada saber, bueno, y que nos cuentes cómo es tu día a día trabajando y también qué te llevó a elegir esta rama. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y quiero agradecer la invitación directamente que se hace al personal de enfermería, que no tenemos muchas oportunidades de hablar sobre nuestro rol. Cuando hablo de enfermería me refiero a auxiliares de enfermería y licenciados en enfermería. Ese es el grupo laboral que ofrece el país para la atención de nuestros pacientes. El grupo de auxiliares de enfermería y enfermería. Entonces, cuando hablo de enfermería hablo de todo el conjunto. Yo lo que puedo decir es que mi primer contacto con los cuidados paliativos fue en 1996, cuando viene la Asociación Española de Cáncer a dar un curso. O sea que hacía poco que me había recibido de auxiliar de enfermería y realmente me impresionó cómo era la atención, qué eran los cuidados paliativos, cómo lo definían y cómo se estaba intentando desarrollar en España. ¿Tá? Yo ya estaba en el Instituto Nacional del Cáncer, donde se hacía cuidados paliativos, donde tuve referentes como el doctor Roberto Levin y donde vi realmente cómo era la atención. Ese fue mi inicio en el Instituto Nacional del Cáncer, donde me dan una beca para poder ir a ese curso. Y desde ahí hasta ahora con cuidados paliativos. Tuve el honor de que se me eligiera en la Asociación Española por los antecedentes en el Instituto Nacional del Cáncer para iniciar lo que fue la unidad de cuidados paliativos oncológicos, que trabajé 5 años con un equipo, excepcional a cargo de la doctora Adriana de la Valle. Este equipo fue iniciado por el doctor Tabaré Vázquez. O sea que para mí fue un honor y la experiencia que tuve esos 5 años no tiene nombre, así como la experiencia del Instituto Nacional del Cáncer. Bien, Ana, te quería consultar, ¿cómo es tu día de trabajo? O sea, ¿cómo es el vínculo que se establece con estos pacientes? ¿Cómo es esa primera aproximación? Porque quizás todavía no ha quedado claro cuándo es que termina llegando un paciente a cuidados paliativos. O sea, llega un momento que el paciente lo derivan a esa unidad donde tú trabajas y bueno, ¿cómo es esa llegada? ¿Cómo es ese primer vínculo que se establece con el paciente? Y no solamente con el paciente, porque algo de lo que hemos aprendido en este ciclo es que los cuidados paliativos son integrales y también se establece un vínculo con la familia. ¿Cómo es ese trato? Bueno, yo les cuento un poquito. En estos momentos se me convocó a lo que es la gestión del área programática de cuidados paliativos. Por lo tanto, estoy en un pase en comisión desde el año pasado, donde mi última actividad fue en la unidad de cuidados paliativos del Pereira Rosell del Hospital de la Mujer, donde tuve una experiencia excelente con la doctora Patricia Papa y Laura Cowen, que son las encargadas del área. Entonces estoy más en un área administrativa, todo muy nuevo para mí, pero que también forma parte de lo que es la gestión de cuidados paliativos. Lo que yo te puedo contar de todos estos años, que es enriquecedor, que en algunos momentos puede ser duro, pero que es una continua experiencia positiva. ¿Tá? Enfermería tiene un rol asistencial, fundamentalmente, y dentro de cuidados paliativos ese rol asistencial también incluye el acercamiento de la familia con el resto del equipo para ver en qué se puede ayudar a ese paciente y a esa familia. ¿Tá? Porque está enfermo el paciente y también hay que ayudar a la familia porque es el que lo sostiene. Tenemos también esa función de coordinación, porque la asistencia la hace la unidad de cuidados paliativos, pero necesitas otros servicios. Necesitas quizás fisioterapia, necesitas el asistente social, necesitas la nutricionista. Entonces hay que hacer una coordinación. Tenés también un rol docente. Siempre estamos enseñándole a la familia, al paciente,
a otros equipos que también participan en la interacción. Y tenés obviamente lo que es el rol tanto asistencial como también el de investigación. ¿A qué nos hablamos de investigación? Tenemos pacientes con úlceras tumorales que hay que curarlas, que muchas de esas son úlceras expuestas, o en la cara, cuero cabelludo, por decirte algo. Entonces uno tiene que buscar las herramientas de que eso sea lo menos visible, porque eso significa un duelo también para ese paciente, el no poder salir, el no poder exponerse, el no poder disfrutar del aire. Entonces ¿a qué me refiero? Tenemos todas estas funciones y nosotros tenemos que hacerlo en un todo, como un equipo multidisciplinario, no solo en el rol, solo del médico o de enfermería o del asistente social. Somos un equipo y que eso nos diferencia. Esos son los cuidados paliativos. Es un enfoque en equipo multidisciplinario, interdisciplinario para ayudar al paciente y a la familia en una situación que no es fácil. Y otra cosa, los cuidados paliativos no son solo para aquel paciente que está en su etapa terminal. Hay pacientes que son diagnosticados con enfermedades muy complejas que pueden ser captados desde el inicio, cuando no hay un control del dolor, pero concomitantemente se está haciendo radioterapia y quimioterapia. Entra a la unidad de cuidados paliativos, se hace el control y muchas veces salen. Eso es lo que la gente en esta última etapa se le está informando mal. Los cuidados paliativos es un enfoque de atención, es una especialidad médica que se hace con enfoque de equipo y puede ayudar al paciente en distintas instancias de estas enfermedades que pueden ser terminales. Bien, qué interesante esto, porque la verdad que sí, uno tiende a pensar, bueno, pasó a la unidad de cuidados paliativos, es porque le quedan meses de vida, y esto que aportás de que un paciente puede ingresar a una unidad de cuidados paliativos para justamente resolver su problema puntual de dolor y salir de la unidad, es súper interesante. Y sucede. Eso lo realizamos en una investigación que hicimos con la psicóloga Irene Cabrera, que se llama Motivos de egreso de una unidad de cuidados paliativos. Algunos motivos de egreso fueron pacientes que cuando el médico tratante les dijo que iba a pasar a cuidados paliativos, se descompensaron, porque la información que tenían era desde la televisión, una persona en cama había pasado cuidados paliativos, entonces ya me estoy por morir. Claro. Entonces, cuando vos no tenés el abanico de la información completa, es cuando, que es lo que a mí en estos momentos no me gusta cómo se está dando el debate de eutanasia, cuidados paliativos, metiendo todo en una bolsa. Los cuidados paliativos son una especialidad médica, la eutanasia es otra cosa. Tiene que ser la discusión desde una base. Va a haber ley de la eutanasia, entonces también tiene que haber una ley para los cuidados paliativos, para que el ingreso a esa especialidad médica, porque es una especialidad médica, sea para todos. Ana, tú tocaste un tema que es para mí fundamental, que es el tema de ese vínculo que se forma con la familia, y lo que me lleva a preguntarte, cuando recién estábamos hablando de pacientes que logran salir quizás de una unidad de cuidados paliativos, no todos los pacientes logran salir de la unidad de cuidados paliativos. No. ¿Cuándo termina el cuidado paliativo? Porque el paciente puede morir, pero sí, supongo, o quizás es lo que te quiero preguntar, la familia sigue. La familia sigue y está la atención en el duelo. Por eso tiene que ser un equipo multidisciplinario. No todos afrontamos este tipo de situaciones de la misma manera, ni tenemos las herramientas. Yo, como licenciada en enfermería, no tengo para darle las herramientas al paciente, pero la psicóloga sí. Para el paciente y para después la familia, porque la contención en el duelo es con el personal de psicología que está en la unidad. No termina la atención paliativa, es desde el inicio, como decimos, que es una de las cualidades de los cuidados paliativos, que pueden comenzar desde el inicio de la enfermedad y hasta el duelo, hasta el duelo con esa familia. Y yo tengo casos, yo lo que pasa es que tengo un referente en psicología que es Irene Cabrera, la cual que es una de las funciones del psicólogo también, estar con la familia, pero también con el equipo. Porque también hay a veces problemas de interrelaciones, o muchas veces de cómo encarás esa situación, cómo encarás
a una mujer de tu misma edad que tiene hijos como vos, ¿tá? En etapa terminal. Te reflejás, no hay forma de no reflejarse en esa situación, pero tenés que tener la herramienta para decir, yo la tengo que ayudar, porque si me pongo con ella en toda esa situación, no la voy a ayudar, la tengo que ayudar a decirle, bueno, podemos estar con la psicóloga, ¿cómo estás con respecto a tus hijos, la educación? Muchas veces procesos de separación, los niños con quién están, no puedo cuidar, o sea, hay cada historia que yo creo que ninguna película de Netflix la puede no, porque son reales, claro, crueles y bueno, pero uno tiene que ayudar. No podés vivir cada historia porque uno tiene su historia. Yo lo que tengo que tener es las herramientas para decirle, bueno, no está queriendo ir a estudiar la nena porque quiere cuidarte a ti. Bueno, la función de la nena es ir a estudiar, no cuidarte. Alguien más puede ayudarte. Podemos ver, hay muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque son vidas. Claro, y porque en definitiva el vínculo que se desarrolla en esos momentos es un vínculo muy potente. Porque terminan siendo... Muy potente. Te terminan contando cosas que no le contaron a sus hijos o a sus esposos. Entras en algo, en una simbiosis que es realmente muy enriquecedora y que te hace valorar muchísimo más la vida. Te hace valorar cada momento con tus hijos, con tu compañero de vida, todo te hace valorar más, porque realmente vos lo que pelean para seguir viviendo, para seguir viendo crecer a sus hijos, y lo que pelean para dejar un testimonio de que, bueno, de que la vida es un regalo, ¿no? Entonces, hay gente que quiere vivir hasta último momento. Nunca tuve un caso de alguien que quisiera morirse. No, quieren vivir hasta último momento y siempre hay algo. El hijo, el nieto, se va a recibir, los 15, algo. Siempre hay algo. El que quiere vivir siempre tiene algo más. Hay gente que se deprime mucho y bueno, y que entra realmente en situaciones donde ya tiene que entrar otro profesional. Psicología, psiquiatría, y por eso es eso, por eso es la unidad de cuidados paliativos. No forman parte un psiquiatra del equipo básico, pero con esa gestión de coordinación y con la indicación médica se puede lograr. Bien, Ana, brevemente porque el tiempo es muy tirano y la verdad es que me surgen muchas preguntas para hacerte porque es muy enriquecedor tu testimonio, porque también atrás de la licenciada de enfermería y la magíster de cuidados paliativos hay también un ser humano que tiene que volver a su casa. Exacto. Entonces, ¿cómo es ese proceso también desde lo profesional? Ustedes también como licenciados en cuidados paliativos que están en permanente contacto con estas historias que me imagino que deben ser historias cada una única, ¿ustedes también reciben apoyo psicológico? ¿Tienen que pasar por revisiones cada tanto para poder hacer diferentes procesos? Mira, hablando claro y pronto, eso no está estipulado. Eso es muy personal, el buscar apoyo externo. Y cuando estás en una unidad, el apoyo básico es el de la psicología, que apunta a la unión del equipo, a trabajar más de forma interdisciplinaria y no individual, porque obviamente ves que este tipo de cuidados no se puede hacer de forma individual, porque es muy agotador y porque vos no cubrís todas las áreas, ¿tá? Pero en esencia son de las cosas que quizás tenemos un debe, quizás no hay un debe, de cómo cuidando al cuidador. Claro, cuidar al que cuida. Exactamente, cuidar al que cuida. En eso tenemos un debe. Ana, finalmente también te quería preguntar, ¿hay suficiente, dentro de, por ejemplo, de los enfermeros, ¿hay adhesión de los enfermeros o es como que siempre miran la unidad de cuidados paliativos como con ese temor de esa carga quizás emocional? O sea, ¿cuesta dentro del personal de enfermería lograr captar gente que quiera incorporarse en unidades te lo pregunto porque justamente estás ahora formando parte de un equipo de gestión de cuidados paliativos y me imagino que esto debe estar sobre la mesa. Está sobre la mesa y lo primero que hicimos con la doctora Adriana de la Valle en el 2020, noviembre, tuvimos reunión con el doctor Gonzalo Baroni y la licenciada Poggi del Ministerio de Educación y Cultura, porque te cuento, por el Ministerio de Educación y Cultura se hace la regulación de las escuelas privadas de enfermería, de auxiliares. El 90% de la educación es de área privada. Tiene que haber
en la currícula de los auxiliares de enfermería el curso Cuidados Paliativos. Si no empezás por ahí, si no empezás en lo básico, en el pregrado, mal podés lograr después. Después vienen las especializaciones, después viene si te gusta o no te gusta. Pero eso, apuntamos a eso desde el área del Ministerio de Salud Pública, esa reunión en el MEC, para que en el nuevo programa se integre los cuidados paliativos, una materia que va a ser materia cuidados paliativos, 20 horas en el pregrado. Entonces, de ahí en más es que viene o no la adhesión de las personas. Y después hay algo de vivencias. Te puede llamar o no más la atención el estar en este tipo de especialidades. No son la mayoría de que les guste, ¿tá? Porque se refleja mucho el final de la vida. Y eso es como un fracaso para algunas en la medicina. Muy bien. Ana, te quiero agradecer enormemente por estos minutos que tuviste con nosotros en este programa. Súper enriquecedor tu testimonio, así que te agradezco realmente que hayas tenido la disposición de venir a compartir con nosotros esta mañana. Bueno, yo vuelvo a agradecer y agradecer. Ana, lo último que te quiero contar es que viniste radiante hoy porque aparte venís de vacunarte. Obvio, vengo de vacunarme, que fue súper ágil el trámite, online, estuve en el policial, una organización que no tiene nombre, en ningún momento contacto masificado entre las personas, muy buena atención y bueno, y hay que vacunarse porque realmente estamos en una pandemia que está llevando a muchos compañeros de lo que es el área de la salud, que están en línea directa en los CTI, hay que vacunarse. No, esto no es para optar, es para todos. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Ana, por haber venido este sábado Muchas a compartir con nosotros. Nosotros nos despedimos, le agradecemos a Óscar Romero por la puesta en el aire en el día de hoy. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado. Chau, chau. Hasta aquí Prudencia Uruguay, un espacio para informarse en profundidad y actuar con responsabilidad ante la vida. Prudencia Uruguay, por Oriental 770 AM.